Eres un milagro. Un programa de un milagro cada día presentado por mí, Christian Misch. ¡Empezamos! Buenos días, querido amigo. Bienvenido a este programa un día más. Aquí estamos preparados ahora ya para empezar, pues como siempre, con el milagro de cada día, con la reflexión de un milagro cada día. Sabes que estamos hablando acerca del hambre de Dios y entonces pues vamos a empezar ya y después vamos a seguir con alabanza, con oración y con todo, reflexiones. Vamos a ir adelante. Empezamos y te veo ahora mismo. ¿Alguna vez has leído un pasaje de la Biblia y te has sentido bien, como si tu alma se hubiese quedado satisfecha? A mí me ha pasado muchas veces a lo largo de mi vida y me sigue pasando de manera habitual. Es algo tan precioso cuando lees un pasaje de la Biblia y uno de los versículos realmente te toca. En esos momentos empieza a adquirir un significado en tu vida que no habías visto hasta ese momento y se hace vida en tu corazón. Dios dijo a través del profeta Amós: «He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová». No sé tú, pero yo quiero más de su palabra viva. Querido amigo, Dios quiere darte más hambre de su palabra. Él anhela que hagas de su palabra tu pan diario y que te deleites en leerla y en meditarla. Si te cuesta leerla de manera habitual, te quiero dar 3 consejos. Primero, no te sientas condenado. Dios no te obliga a leer la Biblia, ni eres un mal cristiano por no leerla tan a menudo como te gustaría. Segundo, es una invitación. No es una obligación, sino una invitación que Dios te extiende para descubrir los tesoros que ha preparado para ti en su palabra. Él tiene cosas preciosas reservadas para ti que cambiarán tu vida por completo. Y tercero, como dicen los ingleses, keep it simple. Es decir, empieza por algo sencillo que puedas hacer a diario, como por ejemplo leer 5 minutos cada día de un libro de la Biblia que escojas y dedicar un rato a intentar profundizar en el significado de ese pasaje. Pequeñas acciones repetidas a diario crean un cambio enorme en nuestra vida. Sí, Dios te invita a experimentar el poder de su palabra en este día, porque eres un milagro y yo soy tu amigo, Christian Misch. Realmente Dios nos habla a través de su palabra, a través de la Biblia. Y al final lo importante cuando nos acercamos a la Biblia, y de hecho aquí pues te doy 3 consejos, pero al final, bueno, pues hay muchas más cosas que podríamos decir, obviamente, pero Dios anhela hablarnos a través de su palabra. Su palabra es lo que Él ha establecido para guiarnos, para que podamos conocer la verdad, y Él nos guía a la verdad a través de su Espíritu Santo, pero la palabra escrita, al final, es una referencia, es lo que realmente guía nuestros pasos, es lo que nos permite discernir entre la verdad de Dios y las tinieblas. Y entonces es muy importante leerla, pero es cierto que a veces, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado en el pasado y me ha pasado en ocasiones y hay momentos en los que sentimos tanto la presión de que tenemos que leerla, que al final pues dejamos que esa presión nos lleve a no leerla. Es casi como contradictorio, pero es verdad, a veces cuando notas que es casi como una obligación, te quita la motivación y al final estás pues quieres pero no llegas, te sientes condenado porque deberías estar leyendo pero no lees y al final entramos en una espiral de quiero pero no puedo, sé que no lo estoy haciendo bien, soy un mal cristiano, etcétera, etcétera. Y sabes, Dios no quiere acusarte ni condenarte. De hecho, Él es lógico que como parte de nuestra vida cristiana es importante, es crucial que leamos la Biblia, que podamos realmente escuchar la voz de Dios a través de la Biblia. No es tanto el hecho de como tal leerla, la Biblia es el hecho de escuchar la voz de Dios a través de la Biblia. Dejar que podamos realmente estar atentos a Dios y que cuando leemos que podamos pues ser guiados por el Espíritu Santo para recordar, para conectar ideas, para poder realmente recibir lo que Él quiere decirnos en nuestro corazón. Y es por eso que es muy importante leer la Biblia.
pero al final a veces entramos en una serie de ideas de acusación, de condenación, de básicamente el hecho de, pues si no llego a hacerlo, no soy un buen cristiano. Y eso es lo que me gustaría de alguna forma quitar de la mesa, porque si tienes esa idea y si tienes esa acusación, sabes que el diablo es el acusador de los hermanos y siempre intenta hacernos ver lo que estamos haciendo mal, porque cuanto más nos acusa con ello, más nos desanimamos y al final más nos cuesta también salir de ahí. Entonces, me gustaría que si tú, por ejemplo, que me estás escuchando, no tienes un hábito muy establecido de leer la Biblia, quizás la lees un día y luego pasan una semana o 2 semanas y no la lees de nuevo, lo primero que me gustaría es ayudarte a que quites de ti esa vergüenza y esa acusación. Dios no te exige el que leas la Biblia cada día, el que hagas una serie de cosas, que leas tanto. Dios no te exige eso. De hecho, no verás nada que ponga en las Escrituras que hay un mínimo o que tienes que hacer. No es una exigencia, sino al contrario, es una invitación. Y es algo que en verdad necesitas, y yo también necesitamos leer y comer de su palabra, pero no como una obligación, algo que tienes que hacer, sino algo que tienes la oportunidad de hacer, y que cuando dedicas un rato, quizás incluso solamente un versículo al día, incluso algo tan sencillo como el versículo que a veces pues en el teléfono, ¿sabes? Tienes la aplicación de la Biblia y cada día hay un versículo del día. Con el hecho mismo de leer ese versículo y de empezar a meditar un poco, a pensar un poco en ese versículo, quizás pensar un poco el contexto y quizás de ahí intentar sacar alguna cosa que pues le preguntas al Señor, Señor, ¿qué significa esto? El hecho de escudriñar un poco, de meditar en un versículo, sencillamente un versículo, al final puede hablar a tu corazón y puede inspirarte, puede recordarte algo. Yo que sé, quizás es un versículo del libro de Daniel y entonces te acuerdas de la historia de Daniel y eso te empieza a inspirar y te empieza a hablar. ¿Sabes? Dios habla de muchas formas y me gustaría que si te sientes acusado y condenado y te sientes mal porque no estás leyendo suficientemente la Biblia, lo primero me gustaría que puedas quitar de ti esa acusación, porque Dios no viene a acusarte ni a condenarte, sino al contrario. Él quiere hablarte, Él quiere tener una comunión profunda contigo y Él te extiende esta invitación de poder venir tantas veces como quieras ante su palabra y poder llenarte de ella. Me gustaría primero establecer eso, no es acusación ni condenación, sino es una invitación. Y además me gustaría, pues también como te estaba comentando, al final no hace falta hacer algo demasiado complicado. Pequeños detalles que haces día a día, quizás el hecho de solamente leer el versículo del día e intentar meditar un poquito más, pedirle al Señor durante unos minutos que te muestre más, reflexionar, recordarte quizás cosas que en el pasado has leído acerca de ese versículo. Quizás al final te lleva 2 o 3 minutos, pero te puede hablar tanto al final el hacer algo tan sencillo. Y cuando empiezas a hacer algo así ya de una forma más diaria, ¿sabes? Si a diario tienes el sencillo hábito de sencillamente abrir el versículo del día, que en mi caso, mira, fíjate, te voy a enseñar. Lo tengo aquí, bueno, pues no sé si lo ves, a ver. Bueno, pero aquí hay como un widget. Entonces, cuando abro el teléfono lo veo directamente y veo el versículo. Y el de hoy es, pues porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de... Y ahí se corta, pero si sigues, pues entras y entonces ya lo puedes ver un poco mejor. Entonces, algo tan sencillo como esto te puede llevar a pensar en otras veces que quizás has leído este pasaje. Y si no lo has leído todavía, pues el hecho de verlo ahí quizás te anima a leer un poco más el contexto de todo el pasaje. Y al final inviertes 5 minutos, o 3 minutos, o 2. Pero el hecho de refrescar en tu memoria este pasaje, de empezar a pensar, Señor, ¿qué significa esto? De preguntarle a Dios qué significa esto, de los principados, potestades, ¿qué quiere decir esto, Señor, que tenemos autoridad? ¿Qué quiere decir? El hecho de empezar a pensar y meditar, primero te anima, te motiva y puede incluso que en algún momento pues incluso quieras buscar un poco más en internet o en un comentario bíblico, que sería más apropiado, pero en lo que tengas a mano al final, y eso te puede ayudar a empezar a reflexionar, a meditar y a empezar también a tener más revelación en diferentes aspectos. Y al final es un gesto tan sencillo que te puede ayudar. No hace falta que estés 2 horas leyendo la Biblia o que te leas 4 capítulos.
con algo así te puede ayudar. Y luego si aparte ya tienes una rutina más establecida y puedes leer varios capítulos o puedes leer, pues eso ya sería estupendo. Pero especialmente el hecho de empezar, el hecho de hacer un poquito y el hecho de saber que no es algo que estás fallando a Dios, sino al contrario, es la oportunidad que Dios te da de poder conectarte más a Él, de poder llenarte más de su verdad. Y cuanto más al final vengas y leas y más vas a conocerle en verdad, más vas a conocer la verdad, más sabiduría vas a tener y más vas a desear volver a ella. Así que, y llenarte de su palabra, llenarte de ella. Así que mi querido amigo, te quiero animar en este día a que eches de ti toda la acusación, a que sencillamente dejes que tu alma se pueda refrescar con estos pequeños versículos, con capítulos que puedas leer o con aquello según el momento en el que estés ahora en tu vida. Si puedes leer capítulos, estupendo. Si solo tienes un versículo que puedas leer al día, pues ese versículo, pero que puedas integrarlo en tu día a día y sencillamente dejar que en unos minutillos que Dios pueda hablarte y que puedas hasta donde llegues. Si puedes hacer un estudio un poco más profundo, si puedes meditar un poquito más, quizás durante el día puedes ir pensando en ese versículo. De hecho, quizás te puedes poner incluso alarmas en el teléfono y cada 4 o 5 horas que te salte una alarma que diga versículo del día. Y entonces, otra vez, de una forma consciente, piensas en ello, dedicas 2 o 3 minutos para que esa verdad, pues, sabes, la verdad que has leído ese día empiece a profundizar un poquito más en ti. Y al final, de una forma muy sencilla, puedes empezar a llenarte más de la palabra de Dios y experimentar la bendición que Él quiere darte y que Él quiere mostrarte y que quiere realmente transmitirte a través de su palabra. Así que te animo a que puedas hacer esto. Deseo de todo corazón que estos consejos prácticos te ayuden y que puedas empezar a saciar tu hambre por la palabra de Dios de una forma muy sencilla. Y quiero animarte ahora que puedas tener un momento de alabanza junto conmigo, que podamos alabar al Señor, poner nuestra atención en Él, darle gracias, pedirle también que nos dé sabiduría para saber cómo hacer esto de la Biblia, qué pasos dar, y después voy a orar por ti, ¿vale? Así que te veo ahora mismo. Desde el principio ha sido Dios, rendido estoy, rendido estoy. Mi fuerza y aliento eres tú, me encuentro en ti, me encuentro en ti.
Amén, Señor Dios, milagros tú haces, eres realmente increíble, Señor, y te damos toda la gloria y todas las gracias, Señor, porque realmente tú eres el principio y el final, tú eres todo para nosotros, eres aquel que nos has dado vida, y te doy gracias, Señor, porque tu palabra está disponible para cada uno de nosotros. Tenemos una fuente inagotable que proviene de ti, y te doy gracias porque tenemos una invitación gloriosa, preciosa, para poder llenarnos de ti, Señor, llenarnos de tu presencia y de tu palabra. Quiero pedirte que cada uno de mis hermanos y yo mismo podamos llenarnos de tu palabra, que tengamos cada vez más hambre y más sed de ti, de tu palabra. Y te pido, ayúdanos, Señor, a cada uno a poder empezar, aunque sea poco a poco, y a continuar, y a crecer, y a profundizar, cada uno al nivel en el que estemos, pero que podamos realmente estar llenos de tu presencia, que podamos comer más de tu palabra, llenarnos más de ti, y que podamos experimentar tu presencia y tu poder en nuestras vidas como nunca antes, Señor. Guíanos en todo, aumenta nuestra fe, Señor, y te pido que de una forma muy especial podamos cada vez escuchar más tu palabra, que tu palabra pueda habitar más en nuestros corazones, que se haga una realidad, que no sea sencillamente algo que escuchamos y que se queda de una forma teórica en nosotros como algo, un simple versículo, sino que ese versículo, esas palabras realmente calen hasta nuestro corazón y que se hagan vida, y que podamos ver la aplicación de esas palabras en nuestro día a día, y que podamos también caminar de acuerdo a esas palabras, y que podamos creer por milagros y ver cosas increíbles en el nombre de Jesús. Señor, aumenta nuestra fe a través de tu palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Te pido, ayúdanos, Señor, para que podamos llenarnos cada vez más y más de ti. Guíanos, dirígenos, y quiero pedirte que cada uno de mis amigos y de mis hermanos, que cada uno de ellos pueda empezar, aunque sea de la forma más sencilla posible, con el versículo del día, pero que cada uno de nosotros podamos empezar a escuchar más tu palabra, que podamos empezar a crecer más y más en tu conocimiento, en tu presencia, en conocer tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor, y que podamos estar llenos de ti más que nunca, Señor, que tengamos más y más hambre y sed de tu palabra, Señor. Ayúdanos a crecer más en tu palabra, en hambre por tu palabra, Señor, y te doy gracias por todo. Guíanos, dirígenos, y que tu nombre sea levantado, oh Señor, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi querido amigo, gracias por haber estado aquí. Que el Señor te guarde grandemente. Deseo que realmente puedas empezar, aunque sea con un simple versículo al día, pero que puedas empezar a escudriñar, que puedas empezar a comer, que puedas empezar a llenarte más de la palabra de Dios de una forma muy sencilla, y que eso cada vez vaya creciendo más y más en tu corazón. Y ya sabes, mañana te veo aquí en un nuevo programa de Eres un Milagro. Así que bueno, ánimo en este día, que el Señor te guarde grandemente, y te veo mañana. No lo olvides, eres un milagro. Y yo soy tu amigo, Cristian Misch, y te veo mañana. Hasta mañana, adiós.